Buenas, bienvenidos nuevamente a una sesión más del curso de Empresas Familiares y Pymes. Continuando con la parte de estructura de gobierno, habíamos hablado un poco de la importancia que hay en que tengamos los órganos tanto de asamblea familiar y el consejo de administración. Nos quedamos un poco explicando y desarrollando sobre la importancia de la asamblea familiar con una estructura formal, no con simples reuniones de repente familiares, aprovechando, no sé, un cumpleaños, la Navidad, de repente aprovechando una ocasión en la cual toda la familia está unida para hablar de temas de negocio, de temas de la empresa familiar. No hablamos de ese aspecto cuando se refiere a asamblea o consejo de familia, ¿no? Se habla más de una estructura más formal en la cual hay determinados puntos necesarios que son parte de la agenda, ¿no? Parte de la agenda que básicamente está ceñido al tema de valores, compromisos, el tema de sucesión, ¿no? El tema de intervención de los miembros de la familia en las labores, en las funciones que tienen que realizar dentro del negocio, ¿no? Si es que las tienen que realizar o si es que de repente por determinadas razones de repente no es una persona de la familia no es lo suficientemente apto, ¿no? O simplemente no tiene un sentir con el negocio familiar. Ahora bien, de repente muchos de ustedes se dirán que tener estos órganos de gobierno más compete a empresas grandes, ¿no? Empresas grandes que tienen estructura familiar o que nacieron bajo una estructura familiar, ¿no? Pero no compete a empresas pequeñas, ¿no? Pues esto no es cierto, ¿no? De hecho, en una estadística muy reciente, a más de 250 pequeñas y medianas empresas, resultó que un tercio de estas empresas ya contaba con un consejo de familia formal, ¿no? Entonces, de alguna forma esto nos dice que sí hay un grupo importante de empresas pequeñas, medianas, que valora el hecho de tener un consejo de familia con una estructura formal. ¿Por qué lo valora o por qué lo cree importante? Porque precisamente tienen objetivos, ¿no? Tienen metas. Bueno, la meta de toda empresa es crecer, ¿no? Obviamente, desarrollarse, ser más grande, ¿no? Entonces, obviamente que en una empresa familiar esta tiene detrás toda la parte que siempre señalamos de emprendimiento, ¿no? Y obviamente, si una de las cosas que va a beneficiar al negocio familiar es tener un consejo de familia, ¿no? Formal, con una estructura de reuniones periódica, ¿no? Con temas a tratar, con puntos de agenda, con acuerdos, incluso con sus libros de actas y todo esto, obviamente es importante, ¿no? Sea el negocio que sea la dimensión que sea. Ahora bien, entrando ya al otro órgano de gobierno que vendría a ser el Consejo Consultivo o Consejo de Administración, ya podemos decir que este consejo es aquel que se encarga, ¿no? Ya en sí de la parte de gestión, ¿no? La parte administrativa, es la que de alguna forma va a resolver los problemas que hay, que va generando el negocio familiar, ¿no? En el día a día, ¿no? Y en este órgano se incluye por lo general consejeros independientes, es decir, personas que no son parte del grupo familiar, ¿no? Estas personas son parte del consejo de administración por una razón específica. Estas personas, por un lado, van a aportar con sus conocimientos, con su experiencia, con todo este bagaje profesional que puedan tener, ¿ya? Y por otro lado, ellos tendrían este ojo imparcial, ¿no? Ojo menos emotivo, ¿no? Menos lleno de estas emociones en sí que pueda verse impregnado por el tema de la cultura familiar, ¿no? Van a ser parte en sí y van a asumir la cultura de la organización, de la empresa, pero en sí van a tomar cierta distancia con la parte de la cultura
familiar. Porque finalmente su trabajo está ceñido al tema de la administración, de la gestión, el tema más racional, el tema como hablábamos cuando estamos refiriéndonos a la empresa familiar con una estructura de gobierno profesional, esta parte racional, ¿no? Esta parte más basada en el tema de competencias. Pues bien, estos miembros independientes son esta parte que aporta desde este lado imparcial y desde este lado profesional. Ahora bien, ¿qué aspectos importantes toca un consejo de administración? Lo principal en toda empresa es siempre su plan estratégico, ¿no? En toda empresa, desde que uno comienza a aprender, digamos, el ABC de la administración, una de las partes importantes es el plan estratégico. Entonces, estas personas van a aportar con esta parte. Cuando uno nace con un negocio familiar, digamos, voy a retomar mi negocio de zapatos, ¿no? Fabrico zapatos, entonces yo me inicié en este negocio de mi familia porque de repente lo heredamos, de repente porque vimos una oportunidad que teníamos y fue creciendo, de repente fue un entorno de mercado beneficioso, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos en el día a día desarrollando nuestro negocio, ¿ya? Pero no vemos todavía esta parte de plan estratégico, gestión, etcétera, etcétera, ¿no? Y en la medida que va creciendo, obviamente vemos que hay elementos importantes que son casi innatos, ¿no? en nuestra mente, a la hora de realizar negocios, a la hora de tratar con proveedores, a la hora de tratar con clientes. Pero ya de una forma más estructurada, ya debemos establecer un plan estratégico y para esto está este aporte de estas personas que son estos consejeros independientes, que son parte de este consejo de administración. Ahora bien, este consejo también se encarga de la supervisión del funcionario probablemente más importante en cualquier negocio, ¿no? Y en un negocio familiar obviamente que también, ¿no? El director o gerente general, ¿no? Que por lo general el negocio familiar suele ser el patriarca o la matriarca, el que inició el negocio, ¿no? El dueño, ¿no? Aquel que donde yo señalaba en su momento coinciden muchas veces la parte de gerente, director, propietario, accionista, todo recae en esta persona. Bueno, cuando ya hay un consejo de administración, el consejo se encarga de supervisar el desempeño de este director o este gerente general. Ojo que también puede ser que el director o gerente general puede ser una tercera persona, no necesariamente un miembro de la familia, pero la realidad nos dice por lo general es uno de los miembros de la familia y por lo general es este patriarca, ¿no? Por eso es a veces tan difícil pasar del lado de negocio profesional, no, negocio familiar amateur a negocio familiar profesional, porque obviamente esta función que de alguna forma acapara poder, acapara funciones, facultades, se ve mermada cuando ya se hace profesional porque hay un consejo de administración al cual tiene que rendirle cuentas, ¿no? Entonces, una de las funciones del consejo de administración es la supervisión del director o gerente general. Otra función muy importante es el cumplimiento de metas y objetivos programados. Cuando hablamos del deportista profesional, decíamos que la diferencia con el amateur o con el aficionado es que el profesional tenía objetivos claros, tenía metas a las cuales quería llegar y para eso se desarrollaba, para eso aprendía técnicas, para eso era disciplinado, para eso de repente tenía roce con otros equipos o de repente roce internacional con otros competidores, etcétera, 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 ¿ya? Igual, en una empresa familiar que ya tiene una visión profesional desde las estructuras de gobierno, tiene este consejo de administración vela por el cumplimiento de las metas y objetivos que se hayan programado, ¿no? Que se hayan programado desde el consejo de familia, desde la asamblea de administración o que desde el mismo consejo de administración hayan surgido para proponerlas a el consejo de familia. Ahora, otro punto importante
en cuanto a las funciones que puede desarrollar el Consejo de Administración es decidir o plantear de alguna forma los negocios en que interesa ingresar a la empresa o los que no, ¿no? Poniendo el ejemplo de nuestra fábrica de zapatos, ¿no? De repente se inicia este negocio familiar o este taller, ¿no? de zapatos, ¿no? Comienza a crecer, tenemos proveedores, incluso hasta se puede hacer cadena, comienza a tener sus tiendas, etcétera, etcétera. Sigue siendo familiar, ¿ya? Quiere crecer, quiere hacerse profesional y entonces lo que hace es establecer órganos, como hemos dicho, su consejo de familia que ya lo tiene, y establece consejo de administración. Y de repente, por esta intuición, esta corazonada que surge dentro de la familia, quiere ingresar a otro mercado. No sé, zapatillas, vamos a poner zapatillas, sandalias. De repente estamos en una época estacional y dice, vamos a entrar a la parte de sandalias. Entonces el Consejo de Administración de alguna forma analiza el tema de estos negocios conexos. De repente no, de repente quiere entrar también al sector retail, de prendas, ¿no? De confecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es analizado desde este órgano de gobierno. También ve la parte de cumplimientos, cumplimientos legales, fiscales, de repente... ya cuando la empresa crece hay determinados aspectos formales que se tienen que cumplir, no solo con la SUNAT, sino con otras entidades de gobierno, ¿no? Que uno responde, de repente Indecopi en el tema de marcas, de patentes, de repente se entra a otras entidades municipales, ¿no? Para determinadas gestiones, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente que el Consejo de Familia, desde los miembros de la familia van a intervenir, pero no es parte de lo que correspondería a un consejo de familia, ¿no? Que es una parte más de gobierno, esta es una parte más de administración, de gestión. Por lo tanto, es el consejo de administración quien de alguna forma respalda una toma de decisión que probablemente venga del funcionario o trabajador con mayor rango, que sería un gerente general o un director general, como se quiera llamar. Entonces, estamos viendo de alguna forma lo que corresponde a las funciones del Consejo de Familia, que lo vimos en la sesión anterior, y lo que corresponde ahora al Consejo de Administración. Algunos empresarios de un negocio familiar, de una empresa familiar, de repente consideran que tener un consejo de administración es un lujo, ¿no? Es un lujo porque de repente dicen, no, mira, para nosotros es suficiente con tener nuestro consejo de familia, lo tenemos formal, no es algo como informal, ¿no? Algo que nos reúne, sino está formalizado, tenemos nuestro libro de actas, tomamos decisiones, entonces ¿para qué necesitamos un consejo de administración, ¿no? De repente se razona de esta manera, ¿no? Sobre todo es probable de la parte de la cabeza que dirige el núcleo familiar, ¿no? Muchas veces lo que se encuentra detrás de esta negativa de tener un consejo de administración realmente es lo que señalábamos anteriormente. Es decir, si yo soy, digamos, el más alto funcionario dentro de mi empresa, dentro de mi empresa, y es más, lo denomino así, mi empresa, mi negocio familiar, el cual yo inicié, el cual yo fundé, al cual yo le di todo mi trabajo, todo mi esfuerzo, toda mi dedicación, yo y mi familia, ¿ya? De repente que venga un consejo en el cual incluso algunos miembros no son de mi familia y que me vayan a supervisar, que me vayan a controlar, cuando yo soy el que controlaba a mi familia, controlaba de repente a mi hija, que era la que se encargaba de marketing, diciéndole que de repente tu estrategia no me está funcionando, o de repente a mi esposa, que era la encargada de ventas, decirle, mira, no estamos teniendo ventas, o de repente la gente que tú estás reclutando, los vendedores no se están esforzando, de repente a mi hijo o a mi sobrino que veía la parte de administración, decirle, oye, las cuentas no están yendo bien, no se está cumpliendo con tal o cual cosa. O sea, de yo tener estas facultades, este poder, esta decisión, este poder fiscalizar, a luego yo verme fiscalizado por un consejo de administración, y como les decía, donde todavía hay personas que no son de mi familia, entonces
obviamente hay una resistencia natural a esa situación, ¿no? Hay una resistencia y por eso muchas veces se piensa que no se quiere tener un consejo de administración o se piensa que es por demás. De repente incluso se piensa, ¿para qué yo tengo que pagar a profesionales con sus sueldos, etcétera, etcétera? ¿No? Es un gasto para mi negocio. Y en fin, puede haber muchas razones. Lo cierto es que cuando se ha aplicado estos órganos de gobierno, ha funcionado, ¿no?, en la mayoría de los casos para que las empresas crezcan, ¿no? Hemos en otras sesiones señalado casos concretos, ¿no? Casos concretos, ya sea aquí en el país, el Grupo Belcor, no sé, la familia Brescia, ¿no?, el Grupo Romero, etcétera, etcétera, etcétera. A nivel internacional igual, Walmart, Ford, el mismo Inditex, ¿no?, el Grupo Zara. ¿Cómo es que estas empresas que iniciaron como negocios familiares, ¿no?, y continuaron, sin embargo, vieron la necesidad de contratar profesionales? Pero ojo, cuando hablamos de la profesionalización, no solo en este aspecto, no solo estamos hablando realmente de contratar profesionales y ya, porque se puede contratar profesionales y estos vendrían a ser meros asesores del Consejo Familia. No, acá estamos hablando ya de un órgano formal establecido, que es un consejo de administración, donde algunos miembros no son parte de la familia. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de tener un poco la diferencia y ver lo que conviene a nuestro negocio. Por lo general, si es que nuestra idea como un deportista profesional nuevamente es desarrollarnos, ¿no?, y lograr el éxito, obviamente la herramienta desde la estructura de gobierno de tener un consejo de administración es sumamente importante. Entonces, como conclusión, en esta parte de órganos de gobierno, podemos decir que tanto el Consejo de Familia como el Consejo de Administración son una buena forma de iniciar el camino hacia el éxito de nuestro negocio familiar, ¿no? Digamos que de alguna forma estamos creando altas probabilidades de que nuestro negocio marche hacia el crecimiento, hacia el desarrollo. De alguna forma también estamos haciendo que nuestro negocio deje de guiarse simplemente por corazonadas, por impulsos, por emociones, por esta parte de emprendimiento, sino que tenga un matiz más racional, más objetivo, más de análisis, más donde tengamos información, requiramos información y esta información la procesemos, analicemos y podamos decir, sí, me meto a hacer este negocio adicional, conexo. Sí, de repente quiero ir con este proveedor. De repente ya no es simplemente, este proveedor, no sé, si voy a decir, estamos nuevamente en el negocio de zapatillas o el de zapatos, ya, mi proveedor de, no sé, de suelas, ya, me cae bien, es una persona que me cae bien, con la cual he trabajado buen tiempo, etcétera, etcétera, que tengo confianza, bla, bla, bla. Cuando entramos ya a una parte de análisis, ¿no?, más racional, analizamos, por ejemplo, ya no solo a este proveedor, sino analizamos toda la gama de proveedores que tenemos y vemos cuál no solo nos guía el tema de ser un conocido, ser un familiar, ¿no?, incluso, o ser un amigo, sino que, por ejemplo, tenga costos adecuados, que me haga reducir a su vez mis costos, ¿no?, que de repente a la hora de la negociación me dé ciertos beneficios, de repente me da crédito, etcétera, etcétera. De repente este proveedor tiene un material que conviene a mi fabricación, de repente tiene una gama de tiendas donde yo puedo acudir y sin problema poder adquirir lo que necesito para mi fabricación, ¿no? No necesito de repente el tema de transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos determinadas variables que cuando de repente lo vemos desde la parte de confianza, cuando se inicia un negocio familiar, no se llega a ver, ¿no? Se guía más por una parte subjetiva. Entonces, es importante que tengamos, por un lado, esta parte de gestión, administración,
y por otro lado la parte de gobierno que está, digamos que recae en la parte del Consejo Familiar, ¿no? Entonces, para concluir, nos queda claro la diferencia que habría entre gestión, ¿no?, por un lado, y gobierno. Por un lado, el tema del Consejo de Familia o Asamblea Familiar, y por otro lado, la parte del Consejo de Administración, ¿no? Y lo importante que es en el desarrollo de nuestro negocio familiar. Gracias.